me gusta la seriedad con que encaran. Hola Darío, hola Martín, le agradezco, muchas gracias, el comportamiento y lo respetuoso. Ya metiéndonos directamente en la materia, ya más o menos los que son nuevos ya conocen la mecánica, o sea, está dividida en dos partes, ¿no es cierto? La parte teórica y la parte práctica. Para alegría de ustedes, les voy a comunicar que para mí estamos entrando en la parte más fácil de la materia, o más que fácil, no, en la vida de esta no hay nada fácil, chicos, no les quiero vender ilusiones ni humo. Podremos decir la parte donde es más difícil, más fácil es entenderla, porque ya no, esta materia cada vez va tomando una forma menos abstracta, ¿ok? Y como verán el nombre, se llama álgebra y geometría analítica, y ahora vamos a estudiar y ver figuras geométricas concretas, que yo las puedo tocar, que yo las puedo ver. En este caso no las voy a poder tocar porque todas las figuras que la vamos a ver están en el plano. ¿Se entienden? Estas figuras que vamos a ver ahora están en el plano. Si ustedes quisieran manipular algo de esto, tendrían que ya meterse con otro tipo de figuras que se llaman cuádricas, que en la presencialidad yo daba un trabajo práctico que consistía en que el alumno me hice una presentación a los otros compañeros sobre la silla de montar. La silla de montar es una cuádrica típica para los ingenieros. Yo ahora voy a tirar el desafío, el alumno que lo quiera hacer, me lo pasa, bueno, ya más adelante vamos a hablar, hay un desafío que voy a tirar y vemos si puede servir para que yo incremente, como hice el año pasado, le sumo un puntito al resultado del examen. Vamos a ver si lo puedo hacer este año. Un alumno me elabora una cuádrica, la que desee, y por medio de GeoGebra, que es una aplicación muy fácil, y después nosotros le modificamos algunos parámetros y vemos la evolución de la figura. Ya vamos a ver cuándo lo hacemos eso y si le puede dar un tipo de premio al alumno que se molestó en hacer ese trabajo. Ya lo vamos a evaluar. Otra cosa, son mucho menos las unidades que tenemos ahora con respecto al primer semestre. Ahora vamos a ver cónicas, cuádricas no se da. El siguiente tema que vamos a ver se llama espacios vectoriales. El siguiente tema que vamos a ver se llama transformadas lineales, valores vectores propios, y se terminó la materia, muchachos, y chicas. Como verán, estamos ya entrando en una etapa definitoria, va a haber un último examen y un recuperatorio. ¿Estamos? O sea que está todo dado para que haya un final feliz en toda esta historia. Más allá de que en los exámenes tomados obtuvimos excelentes resultados, así que le insto a que no aflojen en esa tesitura, ¿no? Y más allá en esta situación que estamos viviendo. Por supuesto, fecha de examen no desconozco, pero muchachos, yo les digo que es muy factible que antes de noviembre tengamos todo liquidado. Todo liquidado, alumnos aprobados, alumnos regularizados, ¿ok? Así que no falta mucho. Ya estamos en agosto, septiembre, octubre y un poco más. Pero así todo nos va a sobrar tiempo. Incluso pienso yo, para hacer ese pequeño trabajo final, que voy a... acá me pregunta si el final va a ser virtual. Sí, el final va a ser virtual. Yo pienso que a lo sumo, si Dios quiere, nos vamos a ver en los exámenes finales, los turnos de examen. Pero el examen va a ser como lo hicimos el anterior, final. Lo que vamos a ver va a ser virtual. Lo que se va a ver si lo hacemos con la profe Sandra, los dos juntos, o esta vez lo hacemos separado. Esa es la única diferencia que puede llegar a haber. ¿Ok? Wow. Como hago todos los años, en este caso particular, hoy no vamos a ver específicamente resolución de ejercicios, va a ser una clase rápida, que se tranquilos. Lo que vamos a ver hoy es lo que a mí me interesa que ustedes sepan de cónicas.
Yo sé que usted tiene una profesora brillante, excelentísima profesora, con dilatada trayectoria en álgebra, la cual yo respeto y admiro mucho. La verdad es un privilegio trabajar con la ingeniera Reche, García Reche, pero más allá de la cuestión teórica que ustedes la tendrán que manifestar o la tendrán que en su momento expresar que la saben, vamos a ver la parte que a mí me interesa para la resolución específica de los ejercicios. Nosotros vamos a ver. Otra cosa más, antes de pasar. Esta mañana me hice una escapada y anduve buscando, porque quiero activar el pizarrón que lo tengo por ahí, pero estuve buscando micrófonos, porque este que tengo yo tiene un hilito muy corto y cuando me levanto o me muevo mucho se me sale. Entonces estuve buscando Wi-Fi y me salen cerca de 7.000 pesos, muchachos, un Wi-Fi. Y los otros que hay son de pie, pero los baratos que salen entre 3 y 4.000 pesos tienen un campo de acción muy cortito. Así que bueno, mientras yo resuelvo esto del micrófono Wi-Fi, vamos a ir un poquito más con el micrófono vincha. De todas maneras, yo cumplo año en diciembre, si alguno quiere hacer un regalito de un micrófono, se puede recibir, ¿no? Un chiste. Vamos a ver si este sábado hacemos alguna transacción ahí económica. Bueno, pasamos. Vamos a pantalla compartida. No sé si la están viendo mi pantalla, acá estoy viendo yo una cónica. ¿La están viendo? El mensajito, cuéntenme. A ver. Sí se ve. Bueno, muchas gracias, Valentín. Bueno, ¿qué es lo que es una cónica? Una cónica es una figura que nosotros la podemos ver bien en 3D. Como pueden ver, la cónica que está en gris tiene un eje X, ¿la ven chicos acá? Tiene un eje Y, que pasaría por ahí, y tiene un eje Z que le da altura. Eso sería básicamente una cónica, que la podemos ver ahí. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa 4 figuras especiales que yo las saco de las cónicas, 4, que van a ser las 4 figuras que yo intentaré enseñarles cómo las podemos fabricar, pero desde el punto de vista analítico. Ustedes cuando estaban en la primaria y en la secundaria, cuando yo les decía, hacemos un círculo, hacemos una elipse o hacemos una parábola, vos agarrabas un lápiz, agarrabas un transportador, agarrabas una regla y me construías la figura. Como yo oportunamente supe decir, yo te voy a enseñar medianamente a que me hagas un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola, pero sin usar transportador, regla ni compás. Vos me la vas a hacer algebraicamente. Esa es la diferencia, ¿ok? Vos me vas a construir una figura, como te la acabo de decir, en forma algebraica. ¿Qué quiere decir esto? En forma algebraica. ¿Qué es lo que me está diciendo, profesor? Que vos me vas a construir la figura utilizando expresiones matemáticas, de las cuales principalmente vamos a ver 2. Vamos a ver una ecuación canónica. La ecuación canónica que representa a alguna de estas 4 figuras, repito, la ecuación canónica que me representa cada una de estas figuras son en el caso típico o único cuando la figura está centrada en el eje XY, o sea, el origen de esa figura en el plano coordenado es 0, 0. ¿Estamos? A esa expresión se la llama canónica, que ya la vamos a ver. En el caso que esa figura esté desplazada, que del origen del eje cartesiano, que son los 99,999% de los casos, ahí tenemos otro tipo de ecuación, que es la ecuación cartesiana representativa de las cónicas, ¿ok? O ecuación también conocida como ecuación general de las cónicas, que también la vamos a ver, ¿ok? En donde esa ecuación característica tiene la particularidad dentro de su expresión
de tener la partecita de donde vos estás desplazado con respecto al eje cartesiano. Aclaro, por las dudas, que este video va a ser subido a YouTube y aparte de eso, chicos, hoy mismo lo subo, aparte vamos a trabajar lo que queda del año con el aula virtual. El aula virtual hay un reservorio de ejercicios, hay un banco de ejercicios resueltos. Déjeme que voy a trabajar ahí, ya para el viernes que viene lo voy a tener resuelto. Todo aquel alumno que desee incrementar su manejo de ejercicios, podemos decir, que le agarre más habilidad a la resolución de ejercicio, que no sea solamente lo del apunte, lo va a hacer a través de el aula virtual. Ahí va a tener todos los ejercicios que el alumno quiera. Eso lo vamos a implementar ahora. Bueno, o sea, durante este periodo de aprendizaje, en este cuatrimestre. Bueno, chicos, acá podemos ver 4 figuras. Acá vemos el círculo, vemos la elipse, la parábola y la hipérbola. Pero ¿qué característica tiene esto? Fíjense. Nosotros tenemos una figura que pertenece a la familia de las cónicas en función del ángulo de incidencia de la cónica. Repito, la figura que nosotros tenemos va a ser el resultado del ángulo de incidencia en la cónica. Por ejemplo, si yo tengo un plano y ese plano corto la cónica, supongamos que el plano fuera una hoja de papel, una hoja A4. Yo tengo esta cónica hermosa que estamos viendo ahí, yo la tengo parada en una mesa y yo vengo con una cónica, con una hoja A4 de impresión de computadora absolutamente afilada. Yo corto la cónica con esa hoja y lo que obtengo es el círculo. La primera figura que vamos a estudiar este año, el círculo. ¿Se entendió cómo lo generé? Lo generé cortando a esa cónica con una hoja A4 con un montón de filo. ¿Se entendió eso? Es decir, que mi círculo va a ser paralelo a la base de la cónica. ¿Ok? Y el eje que atraviesa al círculo será perpendicular al círculo, perfectamente perpendicular, que es el eje de la cónica. Fíjense, chicos, acá está, ¿lo ven? ¿Se entendió lo que dije? La hoja 4 me corta la cónica, como resultado tengo el círculo. ¿Ok? Bueno, ahora supongamos que mi hoja A4 perfectamente afilada entra hacia la cónica para cortarla con un ángulo que va entre los 90 grados y los 0 grados. Entra con ese ángulo de inclinación, vamos a ser un poquitito más estricto, perdón, entre los 0 y los 45 grados, se mueve ahí, y como resultado tenemos la elipse. Fíjense, chicos, el resultado de el corte, ¿no es cierto?, de mi hoja 4 súper afilada con mi cónica. En este caso, el ángulo, muy bien, Leonardo, es con respecto a X. Acá lo tenía X, mirá. Y ahí la tenés acá. Acordate que estamos en el eje X, Y, Z, porque la cónica está en 3D, pero nuestra figura, como el círculo, la elipse y la parábola y la hipérbola, se mueven en el plano, en X2. ¿Ok? Entonces, entra mi hoja con un ángulo de incidencia, me corta la elipse, la cónica y me conforma la elipse. ¿Qué es lo que es la elipse entonces? La elipse es un círculo deformado. Yo, para conformar un círculo, necesito tener un centro, ¿ok? Y de ese centro saldrán radios que serán todos iguales, no importándome desde qué punto esté parado yo en el borde exterior del círculo. No sé si entendió. No importa
en qué punto del círculo exterior, que vamos a llamar cuerda, lo vamos a llamar cuerda al círculo, ¿ok? Esa cuerda está conformado por una sucesión finita de elementos individuales, de partículas, vamos a decir así. La cuerda está conformado por una sucesión infinita de partículas o de puntos. Cada una de esas partículas y esos puntos guardan como relación entre sí que la distancia que hay entre ellas al centro del círculo es exactamente igual a donde yo esté. Eso se llama radio. La diferencia de la elipse es que es un círculo deformado, es un círculo alargado, pero ahí ya tengo dos elementos que entran en juego, que se llaman los focos, que ya lo vamos a ver. Entra en juego otra palabra que se llama distancia focal, que es la distancia entre ambos focos. Entra en juego lo que se llama eje principal, que es el eje donde reposan los dos focos y que me define la posición de la elipse con respecto al plano XR, XY. Tengo otro eje que se llama eje normal, que es un eje que corta al eje principal, donde no están los focos, y es el eje más chico. Y voy a dar un ejemplo de esto. Si mis focos se encuentran sobre el eje principal, cuyo eje principal, un óvalo, sí, un óvalo, pero con otra característica, Valentino. Ya te voy a decir. Vamos de nuevo. Si mis focos se encuentran en el eje principal y ese eje principal está sobre el eje X, yo voy a tener una elipse sobre el eje X tal cual la conocemos nosotros típicamente, apoyada sobre el eje X. Pero si mi eje principal se encuentra sobre el eje Y, voy a tener al óvalo paradito. ¿Se entiende? Como si fuera una guinda de rugby parada. Una guinda de rugby parada para ser tirado un penal. El que ha visto rugby se dará cuenta. Yo paro la guinda para tirar el penal. Eso sería la elipse sobre el eje Y, el eje principal y por ende los focos. Después tenemos otra figura que se llama parábola. La figura parabólica tiene la siguiente característica. Tiene un foco. A su vez, tiene un vértice. El vértice donde pega la curva a la parábola. O sea, el vértice es donde la parábola o la figura geométrica llamada parábola alcanza su máxima evolución, su máximo valor y comienza a pegar la vueltita. La distancia que hay entre ese vértice y el foco se llama P, y esa distancia P entre el vértice y el foco es la misma distancia que hay entre el vértice y una recta paralelo al vértice que se llama directriz. A su vez, ambos brazos de la parábola se van abriendo, en teoría, hasta el infinito. Algún alumno avispado me puede decir, profesor, usted me está diciendo que los brazos de la parábola se abren hasta el infinito, pero yo tengo entendido que un cometa que viene de muy lejos describe un comportamiento parabólico y después se va, pasa por el Sol, se va y allá vuelve. Eso quiere decir que no se va al infinito, sino que, ¿qué pasa allá si los brazos se van abriendo? Bueno, lo que pasa es que, visto desde el punto de vista terrestre, los cometas tienen un comportamiento parabólico, pero si yo fuera un semidios y pudiera ver al sistema solar desde una lejanía tremenda, vería que ese cometa, si bien en la cercanía de la Tierra se comporta como una parábola, pegaría la vuelta allá en el fondo y tendría un comportamiento elíptico, ¿ok? Donde el Sol sería el foco y el vértice sería un punto más allá del Sol. Y un punto P entre el Sol y el foco, pero para el otro lado sería la recta llamada directriz.
Es elíptico, sí, Darío, sí. Pero nosotros vamos a analizar la parábola, el pedacito ese. A mí me interesa el comportamiento ese. Acá, acá me pregunta Leonardo, ¿y en qué tan comunes son esos casos de que está en X y Y? Muy bien. Vos lo vas a ver. La posición de la elipse en X o Y depende del ejercicio que yo te voy a dar, que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hablar de que estamos hablando de la parábola. Si yo te digo Y es igual a un coeficiente por A al cuadrado, que es la fórmula característica de la parábola, yo con el Y ya te estoy diciendo que esa parábola se desarrolla sobre el eje Y, por ejemplo. Y cuando tengamos X, se desarrolla sobre el eje X. Ya lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio. Con el ejercicio se nos aclaran todas las dudas. Y por último, chicos, tenemos otra figura muy interesante, que es la hipérbola. ¿Ven? Fíjense en el ángulo de incidencia, muchachos. Es prácticamente paralelo al eje Y y por poquito no llega a los 90 grados con respecto al eje Z. La hipérbola vendría a ser como dos parábolas enfrentadas. Es decir, que si yo tuviera, mejor dicho, 4 parábolas enfrentadas, de las cuales cada uno de los vértices de cada una de esas palabras me conformaría en un cuadrado y sería el centro de la hipérbola. Y si yo tiro 2 rayas asíntotas a cada uno de los brazos de la parábola, de esa manera yo estoy conformando la hipérbola. Ahora lo vamos a ver. No se pongan mal, no se asusten ni se apuren. Fíjate, bueno, esta propaganda es anexa, la borramos. Miren, muy bien, Manuel, las asíntotas forman una X, perfecto, y las asíntotas son rectas donde los brazos de las parábolas no la tocan nunca, pero pasan, podríamos decir, casi paralelas. Ya vamos a ver los ejemplos. Bueno, esas son las 4 figuras, chicos. Un examen típico sería que yo te dé la fórmula, no te voy a decir qué figura es, pero como yo te voy a enseñar a descubrirlas, no hace falta que te lo diga. Vos vas a ver la fórmula y ya vas a ver de qué se trata, me la resolves y ya está. Por eso les dije, chicos, que no les quiero mentir. No les quiero decir que esto es más fácil, porque va a pasar, no va a faltar un alumno que me diga, usted me mintió, profesor. Me dijo que era más fácil esta etapa y a mí me está costando un montón. Usted es un mentiroso, me puede decir un alumno. Lo que yo al alumno le voy a decir es lo siguiente. Yo dije que es fácil porque es más tangible, me parece a mí, que ver una matriz. Entonces, yo lo puedo llevar a la realidad. Recién te expliqué lo de la parábola, te hice el ejemplo del cometa. Te hice, por ejemplo, ¿querés que te dé un ejemplo de la elipse? El Sol, los planetas se mueven alrededor del Sol en forma elíptica. La tercera ley de los movimientos de los planetas, de Kepler, Johansen Kepler. El que tenga tiempo, que ahora tiene mucho tiempo, busquen la biografía de Sir Johansen Kepler y vean cómo él descubre las leyes de los movimientos de los planetas, la primera, la segunda, la tercera ley, y cómo él se dando cuenta que los planetas no tenían un comportamiento circular alrededor del Sol, sino que el comportamiento era elíptico. Está muy bueno eso, chicos. Aparte están las fórmulas ahí. El alumno inquieto, curioso, que no se deja vender cualquier verdurita, les recomiendo que ahora, el fin de semana, consiga hacer la biografía de Sir Johansen Kepler y estudien las leyes del movimiento. Y van a ver qué lindo que fue todo lo que él hizo. Bueno, bueno, como le dije recién, acá está la circunferencia, ¿no? Es la primera que intersecamos acá y vemos que dice, tiene un ángulo de inclinación de 90 grados. Bueno, en realidad es paralela, es verdad lo que dice, 90 grados con respecto al eje X,
al eje Y. Hay 90 grados ahí. Pero es paralela a la base del cono. Listo. La elipse está entre 0 y 90, como el resto de las figuras. Surge al realizar la intersección de una superficie cónica con un plano oblicuo al eje, o sea, la hoja A4 con mucho filo. Ahora, fíjense la elipse. La elipse tiene dos focos, ¿no? Tiene el centro de la elipse, acá tiene el eje mayor donde reposa la elipse, entre F1 y F2 está lo que se llama distancia focal, ¿ok? Y acá tenemos el eje normal. ¿Estamos, muchachos y chicas? Acá está. Y entre el punto A y el punto B, el eje mayor. Buah. Acá está la fórmula característica de la elipse, centrada en el origen, o sea, la ecuación canónica de la elipse. Fíjate, es que el cuadrado sobre el cuadrado y el cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Ok? Acá tenemos la otra figura, la parábola. Fíjense que acá tenemos el vértice que le hablé. Fíjense que la figura viene incrementándose hasta que llega a su máxima evolución en el vértice y va bajando. En teoría, estos brazos se van haciendo cada vez más grandes, se va haciendo más gorda la elipse. Me estoy quedando afónico. Los brazos se abren más, no más gordos, no, se abren más. Y vemos que acá tenemos el foco y vemos que acá tenemos el punto A y el punto B, que vendría a ser como el eje mayor de la elipse, pero que pasa por el foco. No es cualquier punto, es un puntito A en el brazo izquierdo, un puntito B que pasa por el foco. ¿Estamos? Acá tenemos el eje focal, acá tenemos la distancia P que te hablé, que va del vértice al foco y que da la casualidad que esta distancia P es igual a la que hay del vértice a esta recta que se llama directriz, necesaria para la construcción de la parábola. Bueno, nos quedan 10 minutitos, ya terminamos. La parábola se obtiene a partir de la intersección de una superficie cónica y un plano oblicuo al eje que sea paralelo a la generatriz. Por lo tanto, el ángulo de inclinación coincide con el ángulo de conosidad. Tanto la parábola como la hipérbola son curvas abiertas cuyo trazo continúa hasta el infinito. Esa es la teoría. En teoría, estos brazos no se cortan más, como el coronavirus, no se corta más. Son infinitos, qué sé yo. Bueno, el coronavirus se va a cortar, chicos, no se desesperen. Un segundito, tengo una llamada. Hola. Bueno, se corta. Hola. Bueno, se cortó. Listo. Bueno. Vamos a terminar. Estas son las vicisitudes de la virtualidad. Definición formal. Una parábola es el conjunto de puntos de un plano que equidistan de un punto fijo, conocido como foco de una recta llamada directriz. Los elementos característicos de una parábola son su eje o eje de simetría, el vértice, que corresponde con un máximo mínimo de la parábola según sea su curva, y la ecuación de una parábola cuyo vértice es 0, 0 y su eje es el eje coordenada. Y acá está la fórmula de la parábola. Miren qué fácil, chicos. Y es igual a x al cuadrado. Te lo puedo hacer al revés. X igual a por y al cuadrado. La y me define a mí a dónde va a estar la parábola. Fíjate acá, y igual a que es un coeficiente por x al cuadrado. Fíjate cómo los brazos están alrededor o están en un vértice, que el vértice está sobre el eje Y. ¿Estamos? Bueno, mirá qué fácil, qué ecuación linda. Mirá qué otra ecuación linda, la de la elipse.
Veo que no es difícil, chicos. Y fíjense ahora la hipérbola. Bueno, la hipérbola es un poquitito más difícil. Observen que, por último, la hipérbola se obtiene al realizar la intersección de una superficie cónica y un plano, como venimos haciendo hasta ahora. ¿Cuáles son sus características? Esta, observen. A ver, la vamos a agrandar. A ver, déjenme ver. Buah, no me sale grande ahí. Se ve bien la figura, ¿no, chicos? ¿La ven bien? Ah, bueno, Airoski, gracias. Para Leonardo. Leonardo, en las cónicas no te preocupes por el eje Z. Nosotros vamos a ver las cónicas, las figuras cónicas en el eje XY. X e Y, o sea, en el plano. La Z interviene en las cuádricas, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que pasa que necesito que la cónica esté representada en el eje X y Z para que yo venga con mi hoja 4 súper filosa y la corte. Pero grábate esto, todas las cónicas están en el plano XY. Mejor, mucho más fácil. Mirá, acá está mi parábola, ¿la ven? Acá tengo otra parábola más. Fíjate que acá hay una parábola en línea de punto y acá también. Todos los vértices de esas parábolas, en cada uno, ¿no es cierto? Acá tengo este eje sobre el eje Y y este eje sobre ese eje X. Vemos que acá se definen los 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ok? Bueno, fíjate que cada uno de los vértices a una distancia igual del vértice al centro de la figura, al centro XY, fíjate que acá está, ¿no es cierto? Yo puedo conformar un cuadrado, donde voy a llamar B1, B2, B3 y B4, los vértices. Bueno, y en el origen yo trazo dos rectas formando como una X, como me acaba de decir una alumna hace poquito, y las X están a 45 grados con respecto a los ejes X. ¿Lo ven? Al eje X, 45, al eje X, 45. Y a su vez, cada uno de los brazos de las parábolas son asíntotas a esa recta X. Asíntotas, mirá, no se tocan, pasan casi paralelos, no se tocan. No se tocan ni acá ni en el infinito, ni más allá, como diría el dibujito. ¿Estamos? Ahora, fíjate. Denominamos hipérbola al conjunto de los puntos del plano tales que si realizamos la diferencia de la distancia a dos puntos fijos, denominados focos, esta es constante y además es menor que la distancia entre los focos. Esa es la definición teórica para la Sandra. A mí no, con que la sepa, mire bien, pues yo no te la voy a pedir. Los elementos representativos en hipérbola son el centro, ¿lo ven? Elementos característicos, eso sí te lo voy a pedir. De una hipérbola son el centro, los vértices, B1, B2, así como la distancia entre los vértices. Repito, los elementos característicos que te los voy a pedir en un ejercicio son averiguame el centro, averiguame el vértice y averiguame la distancia entre los vértices. ¿Ok? Y su fórmula es y la distancia entre los focos. Acá está el foco, acá está el foco. ¿Lo ven? Foco 1, foco 2, su distancia. B1, B2, su distancia. ¿Ok? Y sus vértices, B1 y B2. Ahora, esta es la fórmula característica. Fíjate con respecto a la fórmula de la elipse. Cambio signo. Por eso cuando te dije yo, que yo no te voy a dar, haceme la elipse, haceme la hipérbola, haceme la parábola. Yo te voy a dar la fórmula. Ahora vos sabes bien que si yo te doy esta expresión, vos ya sabés que es la elipse. Si yo te doy esta expresión, vos ya sabes que es la hipérbola. Si yo te doy esto, ya sabes que es la parábola. ¿Ok? Bueno, volvimos, chicos. Bueno, esta es la introducción. La clase que viene vamos a hacer, ya vamos directamente a los ejercicios.
vamos a explicar un ejercicio modelo por cada una de las figuras y después vamos a resolver casos característicos. A su vez, voy a averiguar esta semana cómo podemos hacer para ingresar al banco de datos, al banco de ejercicio que tiene el aula virtual, que le hemos conformado entre varios profesores, y ustedes se la ponen a resolver. Si se traban en algo, me avisan, lo charlamos en la clase que viene, pero están resueltos. O sea que es cuestión de hacerlos. Pero acordate, ¿en qué se basa hacer un ejercicio? En que yo te doy la ecuación que vimos y te voy a decir, dame el centro de la figura, dame las coordenadas del vértice, dame las coordenadas de los focos, dame la distancia focal, dame el valor del eje mayor, en el caso que sea una elipse, dame el valor del eje normal. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que yo te voy a enseñar a cómo lo obtenés. Un ejercicio característico por figura. Ya con eso podés hacer cualquier cosa. O sea, el alumno que no entiende esto es porque realmente después que yo le expliqué no hizo más nada. Incluso así, si no hace más nada, todavía tiene probabilidades de aprobarlo o de hacerlos. Pero yo recomiendo que se ejerciten, que hagamos los ejercicios modelo que salen en el apunte, que son pocos, no son muchos, y hagamos sobre todo lo del aula virtual, que yo me voy a poner bien esta semana a hurgar ahí y vamos a arrancar con los ejercicios del aula virtual. Bueno, esto ha sido por hoy, esta ha sido la introducción que hago todos los años y ya la clase que viene pasamos directamente al ejercicio. Tenemos tiempo, tenemos solamente 3 unidades, vamos a llegar muy bien con todo el programa, así que les deseo un muy buen cuatrimestre y esperemos que a fin de año se repitan o se mejoren todavía más los resultados del primer examen. Nos vemos, chicos, que tengan una buena semana y ya arrancamos con todo, haciendo los ejercicios, la clase que viene. Cualquier dudita, como siempre, a su disposición en el WhatsApp. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Feliz fin de semana.